Revista de Derecho presenta su podcast Academicando, el espacio para conocer diferentes perspectivas del derecho. En nuestro tercer episodio les presentamos la versión remasterizada de la historia de Jorge González Jácome, de la mano de nuestro integrante del comité editorial, Miguel Ángel Ala. En 2018, Alejandra Garay, Juan Diego Di Maté y Santiago Bernaza conversaron con Jorge acerca de cómo descubrió que quería dedicarse a la academia, es decir, dedicarse a aprender. Bueno, bienvenidos a esta nueva entrega de Academicando. Estamos aquí Juan Diego Di Maté, Alejandra Garay y Santiago Bernaza, y el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Jorge González Jácome. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, primero cuéntanos un poco de ti. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por abrir estos espacios que muchas veces no los tenemos para conversar un poquito más sobre la vida. ¿Qué les cuento de mí? Bueno, les puedo contar un poquito de qué es mi vida hoy. Mi vida hoy es la vida de un hombre casado con 2 hijos pequeñitos que hace que el tiempo de trabajo y el tiempo de esparcimiento sean secundarios realmente, y que gran parte del tiempo esté uno como en función de 2 hijos de 6 y de 4 años. Y entonces pues eso digamos que envuelve todas sus dinámicas muy particulares. Entonces eso es hoy como gran parte del día está como en función de cómo orientar el tiempo. Eso es como el gran drama, digamos, cuando uno está trabajando y con familia, y es el tiempo. Además de papá, Jorge González es un ejemplo de académico consolidado. Es abogado de la Javeriana, magíster en Derecho de los Andes y doctor en Derecho de Harvard. En la actualidad es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Su trayectoria profesional se ha enfocado en la docencia y la investigación, especialmente en temas de historia del derecho, derecho constitucional, derechos humanos y teoría del derecho. Pero, ¿por qué decidió estudiar derecho? ¿Cómo así descubrió que la academia jurídica es lo suyo? ¿Cuáles fueron las dudas y miedos que tuvo que afrontar cuando era estudiante? En este episodio, Jorge nos cuenta el laberíntico camino que tuvo que transitar hasta antes de caer en cuenta que lo que realmente quería es dedicar su vida a estudiar, investigar y estar aprendiendo siempre. ¿Qué más les cuento de mí? Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad Javeriana, estudié allá. Me gradué de bachiller del Colegio San Carlos en el año 96, terminé, y me fui a estudiar Derecho. Y me fui a la Javeriana. ¿Ahí por qué decidió estudiar Derecho en ese momento? Sí. ¿Quién lo llevó a esa carrera? Sí, eso es algo como muy... Últimamente estaba echándole cabeza mucho a eso, porque ahora estoy como en un proyecto de revivir un poco los años 90 de nuestra historia, y estoy trabajando como en un proyecto conjunto sobre Noticia de un secuestro de García Márquez. Entonces ahí he vuelto como a lo que fue vivir en Colombia en los 80s y los 90s. Y claro, yo no era... Pues una cosa es la generación de la gente que participó en la Constituyente. Esa es otra generación mayor que la mía. La mía es después de la Constituyente. Yo arranco a estudiar Derecho en el 96. Y yo creo que por ahí, pues muy chiquito, era esta idea como de que en los años 90 los abogados eran protagonistas de las transformaciones, del discurso público, de todos. Hay algo de trauma en medio de todo, un poquito de trauma, de que los abogados estaban ahí metidos, intentando reconstruir el país. Y yo creo que entonces en los medios eso era un bombardeo permanente. O sea, uno chiquito, y las conversaciones en la casa, en la mesa de la casa, aunque nadie de mi familia era abogado, se era mucho como en el tema de la política. Y la política casi siempre era asociada con la gente que estaba ahí, eran abogados. Entonces las figuras, o sea, un galán había sido abogado, y entonces ahí por ahí había cosas. Pues en la izquierda había casos parecidos. Pardo Leal, que lo matan en el 87, él es abogado y juez y presidente de la zona judicial del sindicato. Había como muchas figuras públicas en esa época. Entonces ahí como que uno... Fue como algo que yo no lo tuve como muy pensado en general, sino que me llamó la atención y lo tenía ahí como desde chiquito y me mandé. Como suele pasar con muchos estudiantes al salir del colegio, Jorge no tenía muy claro qué carrera quería estudiar. Le inquietaba el derecho, pero, sobre todo, la política, debido al contexto que le tocó vivir en los años 90. A pesar de ese interés, finalmente decidió jugársela por derecho,
sin saber muy bien lo que le esperaba en ese mundo, pero luego lo iba a saber desde muy temprano en la facultad. Pero creo que era más como un tema de política, lo que a mí me interesaba. Yo creo que a mí me gustaba más el tema de la política que incluso el propio derecho. Yo tenía una imagen muy distinta de lo que era el derecho cuando lo entré a estudiar y yo me acuerdo que pues, en la Javeriana hacían entrevistas para la admisión y entonces, ¿usted qué quiere ser? Me preguntaron y yo le dije, pues yo quiero, pues de pronto, ¿cómo se ven en 5 años? Yo la pregunté, yo dije, como senador de la República. Y yo como senador, para empezar. Y les dije, para empezar. Para que me engañen. Les entrevistaban. Yo, sí, para empezar. Bueno, qué bien. Me preguntaba que entré conmigo, ¿usted qué opina de lo que él dice? Y pues la persona con la que entré, no, muy bien, muy interesante. O sea, 17 años, 17, 18 años, uno queriendo agarrar el mundo y bueno, y luego empecé a estudiar y obviamente empecé a ver como los diferentes caminos. Yo creo que lo que uno llamaría como el chequeo de realidad, digamos, que uno tuviera los pies en la tierra, arranqué a trabajar muy rápido en la carrera. O sea, yo en primer semestre arranqué a trabajar. Y entonces ahí creo que yo no tuve como hay un problema que uno tiene siempre en el derecho, que arranca y está súper contento estudiando introducción y ya bien está la lógica, historia, teoría incluso, y después llegan los procesales. Y entonces ahí tienen unos conflictos y a medida que avanza la carrera dice uno, ¿qué pasó con toda esta teoría tan bonita que yo veía y ahora estoy? Y digamos que a mí yo no tuve ese impacto en la carrera porque arranqué a trabajar de una oficina de abogados de tío privado. Lo primero que yo hacía fueron temas de derecho administrativo, de responsabilidad extracontractual del Estado. Entonces era como armar las sentencias. En esa época, pues el Internet está apenas arrancando. O sea, el Internet es una cosa todavía está arrancando, y entonces uno lo que tenía era los anales del Consejo de Estado, que era donde se publicaban las sentencias. La gran mayoría de esos anales del Consejo de Estado pues estaban como hasta los años 91, 92 y después muy fragmentados en todas las oficinas de abogados. Entonces tocaba ir a la sección tercera del Consejo de Estado, ir sobre los índices de jurisprudencia, identificar fallas del servicio y empezar a como armar en esa época lo que uno podría llamar como líneas de jurisprudencia, pero no se llamaban líneas de jurisprudencia, para tratar de mantener actualizada la oficina. Y ahí arranqué, pero entonces después me dijeron, no, pues venga, patine. Y entonces 18, 19 años patine. Y bueno, un año y medio patinando, juzgados civiles. Entonces ahí como que yo ya iba a la universidad y sabía de lo que se trataba. Y entonces no tenía como este choque. Y no tuve así como una crisis de carrera en medio de todo porque sabía como para dónde iban las cosas. Jorge hizo el pregrado en la Javeriana. Allí empezaría a ir perfilando su interés por la academia y la historia del derecho. Paralelamente a la dinámica laboral en la firma de abogados en la que empezó a trabajar, en la facultad, Jorge fue testigo de un choque de visiones del derecho. De un lado, una visión tradicional, clásica, y de otro, una nueva visión antiformalista, entre comillas, a la que se adhirió Jorge junto a los de su generación. El contexto, los amigos y profesores que conocerá Jorge en la Javeriana van a influir en sus intereses y en las decisiones que tomará acerca de su futuro en el posgrado. Y ahí le tengo otra pregunta y es, ¿por qué decidió la Javeriana? Bueno, yo creo que había dos cosas. Una era, a mí no me pesaba tanto, pero yo creo que a mis papás les pesaba más el haber salido del colegio católico y de ser una universidad católica. Eso yo creo, viéndolo hacia atrás, era importante. De otro lado era el precio, o sea, el precio de la matrícula, los Andes, así fuera con declaración de renta, que en el 96 todavía los Andes funcionaba con declaración de renta. Las personas que eran más o menos del mismo nivel social pagan el doble de lo que se pagaba en la Javeriana, o un poquito menos. Ya esa diferencia no está. O sea, se ha igualado por arriba. Una cosa así. Entonces, pero yo me acuerdo que yo pagaba por año en la Javeriana lo que se pagaba más o menos por semestre en los Andes, y en la casa no había entonces casi que yo ni consideré los Andes más por un tema económico. Ahora que lo piensas atrás, yo creo que uno con los 17, 18 también es como mucho más hijo de la casa, entonces solamente quedaba la posibilidad de que si no me pagaban la carrera yo no la podía pagar. Y después uno como que se da cuenta que pues había más opciones, pero también estaba como esta situación que como pensé en la Nacional, sí fue la otra. Y ahí fue, no, mijo, esas huelgas no tenía nunca, así que estuve muy tentado de irme a la Nacional. Eso sí fue la Javeriana o Nacional.
no me llamaba la atención el externado. Un día fui al Rosario y dije, yo no puedo estudiar en esta casa. No, había algo. Me fui a la Javeriana. Sí, y luego, al momento de escoger la maestría, entonces, ¿ya por qué los Andes? Yo fui, digamos que en mis 5 años de carrera en la Javeriana fueron muy conflictuados. O sea, fueron conflictuados no de crisis de carrera, sino, digamos, como con 2 visiones del derecho que había dentro de la universidad. Entonces, por un lado estaba la vieja facultad de Derecho de la Javeriana, que era la que venía de una tradición del padre Giraldo, de los políticos, de la gente, de este mito de un ser que ponía a la gente en un lugar o en otro profesionalmente. Y estaba esa, y entonces había profesores que seguían hablando de esa vieja facultad, pero era una vieja facultad que, digamos, yo no me identificaba mucho con ella, y había muy buenos que no nos identificábamos con ella. De otro lado había la facultad de la gente joven, que era la generación que acababa de pasarla, que había estudiado a finales de los 80, que estaba arrancando a ser profesor y que estaba como trabajando en otras perspectivas sobre el derecho. Pues algo más parecido, digamos, pues en esa época la preocupación generacional de los profesores de los 90 era formalismo, antiformalismo, y así lo ponía como entonces se agrupaban en dos bandos, los formalistas, los antiformalistas. Entonces, por ponerlo de alguna manera, nosotros identificábamos, algún grupo de nosotros identificábamos con lo antiformalista. Que digamos que para nosotros, o para mi generación, que nos sentíamos incómodos ahí, era cómo tratar de ver el derecho no con las corrientes dominantes que había en la Javeriana, sino con algo distinto. Y por ahí, digamos, profesionalmente, lo que estaba ocurriendo en la Javeriana, en la facultad está dividida por los departamentos, pero los departamentos de la Javeriana es diferente a las áreas acá, que hay los directores de áreas, pero los departamentos son unidades académicas en el sentido en que tienen mucha mayor autonomía que las áreas. Casi que la Javeriana tiene el decano y mini decanos en sus áreas de departamento. Y un departamento que estaba haciendo actividad en derechos humanos, sociología jurídica, filosofía del derecho, historia del derecho. Era el departamento de filosofía e historia del derecho, que lo dirigía Roberto Vidal, el profesor Roberto Vidal, que estaba para la JEP ahorita. Y en esa época acaba de llegar Diego López, él llegó a la Javeriana. Y era como una triada entre Roberto Vidal, Diego López y Oscar Guardiola. Eran 3 profesores que giraban además alrededor del Instituto Pensar, que era el Instituto de Investigación de la Javeriana, y también en la Facultad de Derecho. Entonces ahí como que hubo una generación de nosotros hacia finales de los 90 que estaba pensando en nuevas formas de llegarle al derecho. Y todos nosotros, digamos, no estábamos pensando en seguir un posgrado en la Javeriana, porque la oferta de posgrados en la Javeriana era tremendamente clásica. Era más las especializaciones, había una maestría en Derecho Económico, pero todo lo clásico. Entonces la idea era salir de eso, salir de la maestría. Y la maestría y abrieron maestría en los Andes y en la Nacional. Abrieron como las 2 maestrías más o menos al tiempo, creo. De pronto la Nacional un poquito antes. Yo me fui para Inglaterra con el 2003 a hacer un curso corto en Derechos Humanos como media maestría con el Consejo Británico, que era un programa que se manejaba allá en la Javeriana. Y cuando me fui allá yo dije, de pronto a mí lo que me interesa es la academia. O sea, como que allá, conociendo la universidad allá y lo que hacían los profesores allá, que para mí era un poco más lejano que la Javeriana, la planta era chiquitica, eso no había casi planta, eran 2 o 3 profesores que gravitaban hacia alrededor de dar clases y proyectos de investigación, no había mucho. Entonces lo que yo vi en Inglaterra, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, este tipo de facultades sí puede ser diferente e interesante. Entonces voy a iniciar la formación académica. Yo había trabajado cuando Diego López volvió a Colombia con el 98-99, estaba haciendo tutoría impura. Hubo varios estudiantes, él enseñaba en la Nacional, en la Javeriana, en los Andes, y hubo varios de nosotros que empezamos como a ayudarle con cositas chiquitas que él estaba haciendo, y nos reuníamos, me acuerdo mucho, los jueves en el Instituto Pensar a discutir teoría jurídica. Y entonces cuando yo volví a Inglaterra, pues digamos que terminamos como con mucha conversación, le dije, oiga, quiero conocer la maestría nacional, Andes, un consejo, me dijo, no, vengas para los Andes, posibilidad, y me vine para acá, como mirando otras, pero con la miras de empezar una carrera académica, y arrancó en 2004. Y ahí me surgió como una pregunta, y es, usted nos dijo que desde el primer semestre venía trabajando en una oficina, digamos, sí, que una labor muy clásica de lo que es el abogado. Sí. Pero y entonces eso cómo lo mezclaba con una idea académica antiformalista. Claro. ¿Cómo esas dos ideas? Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que yo sentí que incluso había como 3 mundos distintos. Estaba el mundo
de una academia que proponía como unas nuevas ideas, como, repito, el antiformal, no me gusta el término, pero es para que me entiendan como la gente que estaba tratando de hacer estudios diferentes en derecho. Y otra cosa que se me olvidó ahí, en la Javeriana había una profunda discusión alrededor de la Corte Constitucional y de la Constitución del 91. Eso fue otra cosa que nos marcó. Y hubo gente tremendamente crítica de la Constitución del 91 y de la Corte Constitucional, y hubo otros que estábamos en el otro bando. Entonces también fue una cosa que dividió, o sea, porque el constitucionalismo del 91 dividió profundamente a los sectores más conservadores. Incluso había gente que hacía campaña en la Asamblea Constituyente por el no, pero terminaron en la Asamblea. O sea, un tipo como Hernando Yepes, la gente del Movimiento de Salvación Nacional, que además era un círculo muy cercano a la Javeriana, muy íntimo a la Javeriana. Entonces hubo unos críticos radicales en la Javeriana, y hubo una gente que también el constitucionalismo lo mandó hacia otros lugares. Entonces, son interesantes. Eso también estaba ahí, digamos, en el trasfondo, para que me entiendan. Entonces estaba el mundo, digamos, en la Javeriana lo que yo veía era el mundo de los clásicos, digamos, y el mundo de la gente constitucionalizada en el nuevo derecho, y en la oficina era otro mundo distinto, que estaba desconectado incluso de lo clásico. Yo no veía tanto ese mundo de la oficina con el mundo de lo clásico, sino que veía que ahí lo que estaba pasando era otro tipo de prácticas completamente, un poquito disociadas de las formas clásicas de enseñar el derecho. Es más, yo a veces veía que cuando yo me sentaba a discutir con los profesores de nuevo derecho, de teoría, había más conexión entre las preocupaciones de la oficina de abogados y este mundo antiformal que supuestamente era teórico. No era un mundo teórico, era un mundo de entender. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba la atención con mis jefes en la oficina era entenderles la biblioteca. O sea, cómo entender la biblioteca que ustedes tienen. O sea, los masó, ¿dónde están? Que eran responsables, trabajaban mucha responsabilidad civil. Entonces, esos masó, ¿qué son? Y uno lee, y este es el Excel, Skippy Wolf, que están aquí estos tratados. ¿Dónde están? Era como tratar de entender esas bibliotecas. La formación clásica a mí no me da ninguna herramienta para poder entender eso, por ejemplo. La otra formación sí era donde se estaba construyendo como un sentido de la práctica. Entonces, yo creo que había tres mundos, pero curiosamente yo sentía el de la oficina menos conectado a la posición, la tenencia física, el señor y dueño, y las recitadas de ese estilo, que era como lo que uno le pedían, un poco más disociados de lo otro, o sea, de lo otro, y las dinámicas propias de las veíamos conectadas. Antes del doctorado en Harvard, Jorge tenía muchas dudas sobre su futuro. Ya había hecho firma y no le había despertado mucha fascinación. Luego le tocó pasar por el sector público, de donde salió convencido que no era lo suyo. ¿Entonces qué?, se preguntó. Fue así que decidió explorar el camino de la academia. Siguió la maestría en los Andes y empezó a dictar cátedra en varias universidades. Bueno, y luego ya en términos del doctorado en Harvard, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia allá. Hubo un momento en que yo no sabía para dónde irme, ¿no? Yo no sabía muy bien qué quería hacer y para dónde irme. ¿Pero ya la academia era el destino, digamos? Sí, yo terminé la maestría acá como en el 2006 y en la Javeriana me ofrecieron trabajo. Y entonces yo arranqué en la Javeriana del profesor de planta en el 2005-2006, en ese periodo. Y luego yo venía dando cátedra. Yo di cátedra desde el 2003, más o menos. Estaba dando historia del derecho en la Javeriana y yo siempre como que había estado ahí. Bueno, yo trabajé durante la carrera, trabajé primero año y medio y luego volví a esa oficina. Entonces en total trabajé más o menos la mitad de la carrera, un poquito más. Luego me gradué y me fui a trabajar en el sector público. Y trabajé 3 años en contratación estatal, en el departamento administrativo de la presidencia. Yo quería trabajar en el sector público 2001 a 2004. O sea, entre Pastrana y Uribe. Sí, me tocó ese cambio. Eso fue dramático. Saber ese cambio fue muy interesante. Yo trabajaba en una que se llamaba el FIP, el Fondo de Inversión para la Paz, que fue una cuenta especial que crearon cuando empezó la negociación de paz de Pastrana con las FARC. Y esa cuenta manejaba plata de cooperación internacional. Era parte del Plan Colombia. Una parte del Plan Colombia era guerra y otra parte era que iba a la presidencia para proyectos de asistencia social. O sea, eso está así desde la Guerra Fría. O sea, la seguridad nacional era desarrollo económico y ayuda militar. Y eso era como la encarnación. Entonces yo trabajaba en la parte de ayuda económica. Ahí yo trabajaba en la oficina jurídica de contratación, pero ahí era uno como conectado con mucha gente técnica que había estado trabajando en procesos de reconstrucción, luego de negociaciones de paz, desde el PNR, desde el Plan Nacional de Rehabilitación de
Belisario de Barcos. Creo que el PNR arrancó en Barcos como en 86-87. Entonces era gente que venía con experiencia de trabajar en el sector estatal desde mucho tiempo y trabajé con ellos. Y fue muy interesante porque esa gente estuvo durante el gobierno Pastrana, pero cuando llegó Uribe se fue. O sea, él se fue, la sacaron. Sí, sí. Y llegaron unos técnicos distintos, unos empresarios, gente que venía, por ejemplo, de gerente de ventas de El Éxito en Medellín. Bueno, ahora tú manejas lo que se llama Familia Guardabosques o cosas así. Y eso pasó. Entonces ahora la directora ejecutiva del Plan Colombia no era una señora que venía de qué sé yo, del sector público, sino la que había sido gerente de Jambal y después ministra de Medio Ambiente. O sea, fue el momento de la empresa Medellín, mucho llegando a la administración central. Entonces yo viví esa transformación y eso fue dramático en materia de contratación estatal, porque la gente que llegó fue como con otra óptica y yo me desencanté en ese cambio de gobierno, me desencanté de la contratación, porque además pues no estaba durmiendo, o sea, básicamente, porque la contratación estatal como que uno siempre está pensando, ¿será que ya cuando empiezan a firmar cosas y dicen, no, yo tengo 24, 25 años, y claro, estoy aquí firmando unas cosas, pero hay muchas cosas que yo intuyo que no sé y ya estoy en este momento y yo dije, ay, no quiero, paré y renuncié y me vine a hacer la maestría. Por acá no fue, hice firma, hice sector público, definitivamente por el sector público no es, y dije, voy a darle un chance a la academia y si no me vuelvo a la firma, que me gustaba. Me gustaba, me parecía interesante el trabajo de firma, me gusta. Y entonces me vine para acá y cuando arranqué entonces empecé a dar cátedra por todos lados. Entonces eso es interesante para el doctorado. Entonces estaba aquí mi primera materia que di fue juez de interpretación constitucional y luego en una época comparada. Luego en el Rosario Historia, en la Javeriana estaba dando Historia, entonces yo me movía por toda la ciudad, hacía maestría, cuadraba las finanzas, y cuando terminé la maestría y empecé en la Javeriana, yo dije, bueno, hay que hacer, empezó una cosa, como el 2007-2008, empezaron a abrir los doctorados. En ese momento aparecieron dudas y discusiones en torno a una decisión fundamental: ¿hacer el doctorado en Colombia o hacerlo por fuera? Doctorado en los Andes, doctorado en la Javeriana. El externado venía desde hacía tiempo. Pero una de las cosas que empezaron a hacer las universidades, y aquí quedó on the record, era buscar, o sea, lo que le interesaba a los Andes, lo que le interesaba a la Javeriana, era buscar gente que sabía que iba a terminar el doctorado y que o sea, que tú sacaras ustedes en 4 o 5 años y que ya estuvieran conectados con la academia. Entonces estará una cantidad de gente que estaba como en el mismo plan, que las universidades les dicen, oiga, venga, haga el doctorado acá. Entonces en la Javeriana yo trabajando me dicen, haga el doctorado acá. Y entonces yo digo, bueno, pues no es ni mala idea, me quedo acá, todo el cuento. Pero en ese momento como que hay algo que dice, pero si me quedo acá, un profesor mío, Roberto Vidal, me dice, pues chéverísimo, quédate acá, excelente, pero nosotros ya nos conocemos hace 10 años y yo lo que te puedo decir a ti o lo que te puedo observar, a mí me parece el carajo el trabajo que tú haces. Entonces yo como que tú necesitas que alguien te esté diciendo por aquí no es, por aquí sí es, porque pues acá chéverísimo, lo sacas y seguramente va a ser maravilloso, pero la experiencia no va a ser buena. Y eso como que me hace pensar de otro lado, como ahí empiezo la vida en pareja, me caso por ahí en el 2007. Y entonces el proyecto de formación de mi esposa también dice, ella estaba pensando en irnos, y ella hace una maestría en artes plásticas, ella es artista de acá de Los Andes. Y entonces como que ahí empezamos con la decisión, bueno, es por fuera, entonces la primera decisión es por fuera. Eso, adentro de la Javeriana, no es que me genere conflictos, pero es un cuestionamiento de decir, el compromiso político es acá, y estamos haciendo trabajos de acción social y todo este cuento, y usted se va y abandona el barco, claro, en la época del uribismo, eso genera discusiones adentro, porque hay gente que ha tomado la decisión generacional de hacer los doctorados acá para quedarse en el país, porque era un momento en el que el país necesitaba que la gente estuviera produciendo acá. Y entonces cuando yo tomo esa decisión genera como una discusión, nada dramático, pero sí la conversación de nos abandonas en este momento en términos generales, y ahí tuvimos como unas conversaciones, porque hay gente que sí decide quedarse en la Javeriana acá como un compromiso con el país. Eso estaba. Una vez decidido que el doctorado lo hará por fuera, aparecieron nuevas interrogantes. ¿Será en UCL? ¿En Harvard? ¿En Yale? ¿En NYU? Entonces ahí yo como que tengo un ramillete de posibilidades. Una posibilidad era irme para el University College en Londres, yo quería trabajar con William Twining. La otra posibilidad era irme a trabajar con Duncan Kennedy en
Harvard, sobre las 3 globalizaciones del derecho. Había otra posibilidad que era ir a Yale, pues digo, ¿qué quería yo? Y esto es pensando en que mi esposa y yo aplicamos a las más ciudades. A Yale, y ahí pues Robert Gordon era como el que me interesaba. Y luego, ¿qué era más? La otra era en NYU, ahí había como un historiador que en esa época había escrito un libro sobre la revolución en el mundo atlántico, se llamaba Daniel Husselbusch, me interesaba. Entonces no me aceptaron en Yale. Entonces, primera carta de rechazo. No me aceptaron en Yale. Entonces ahí es cuando el académico dice, no, era mi primera opción en todo caso. Y después en NYU tampoco me acepta. Entonces, tampoco era mi primera opción en todo caso. Y entonces me llega a Harvard. No, siempre ha querido Harvard. No, entonces me llega la carta de admisión de Harvard, de la maestría, y me llega carta de admisión, me llega pues, admisión de UCL. En Londres. Y a mi esposa le llega admisión de University College of the Arts Londres y le llega admisión de Tufts y de la Escuela del Museo en Boston. O sea, nos llega a los dos de Londres y Boston. Entonces la decisión es ¿a dónde nos vamos? ¿Qué hacemos para ir? Y la decisión empezó porque Twining se retiró ese año. La decisión en parte fue Twining se retira ese año. Y de otro lado, la maestría en artes plásticas de University College era un año. Y Sofía, mi esposa, dice, yo necesito más tiempo. Y la maestría entonces 3 años, porque eran 2 años de teoría y 1 año de trabajo plástico. Y decimos, bueno, vámonos para vos. Entonces terminamos como por un tema de familia y por otro tema académico. Pues obviamente que yo quería trabajar con el tema de 3 globalizaciones con Duncan y dudé en algún momento. Y yo decía, yo hice la maestría en los Andes, entonces esta gente ya me acuchilló toda esta literatura, pues me gusta, pero ¿será que otra vez a lo mismo? Y pues una de las cosas que yo le digo a Diego, ustedes van a acuchillar, y me dice, es mucho más diverso de lo que nosotros traemos. O sea, es mucho más diverso y tenía toda la razón, era mucho más amplio lo que uno aprende allá que lo que realmente llega. Ya en este punto, después de la experiencia corta en el curso de Derechos Humanos en Londres y luego del doctorado en Harvard, Jorge es capaz de explicar por qué había decidido jugársela por la academia a pesar de que este campo no es económicamente muy atractivo. Y ahí tengo una pregunta como echando un poquito para atrás, y es, en ese campo, en ese curso corto, perdón, sí, de derechos humanos, sí. ¿Qué fue lo que lo llevó a decir el mundo académico puede ser una opción? ¿Qué fue lo que usted dijo como esto me gusta, esto es chévere, esto lo puedo probar? Por un lado, yo no había recibido el tipo de clases que yo recibía allá. A mí, una cosa que pasa cuando uno sale, y eso fue como el golpe cuando salí en Londres, igual a mí me pasa cuando estuve en Harvard, y es que uno se sienta con el tipo de preguntas que hacen los profesores, son los tipos de preguntas que pues yo no estaba acostumbrado. Y el tipo de preguntas, quiero decir, es cuando uno se lee algo, ¿cuál es el tipo de preguntas que salen sobre el texto? Aquí estaba uno muy acostumbrado y bueno, y entonces, ¿qué significa el abuso del derecho para ayudar a la relatividad de los derechos? Y digamos que el tipo de abstracciones que hacían, se notaba pues que ustedes le pueden poner a leer un texto para clase, pero lo que hay detrás de lo que llevaba el profesor, pues era una base teórica mucho más grande para poder hacer la clase como lo estaba haciendo. Entonces, en medio de todo, hay como algo que me llama la atención de decir, uno necesita tiempo para poder entender, para poder comprenderse. Entonces tiene algo que ver con cómo puedo tener yo tiempo para entender esta disciplina. O sea, esta disciplina necesita tiempos de entendimiento que de pronto cuando uno está trabajando en una oficina de abogados no lo tiene, porque entiende otras cosas, o sea, tiene unas preguntas sobre otro tipo de cosas. Tampoco creo que sea un trabajo vacío, creo que es un trabajo en donde uno se está preguntando sobre unos sectores prácticos de cómo se van moviendo y cómo se van perfilando y cómo va pues favoreciendo a sus clientes, obvio. Yo creo que la pregunta que a mí me empieza a pegar es, bueno, ¿cómo se llama la disciplina? O sea, estas preguntas, uno necesita tiempo para pensarse estas disciplinas y de pronto esta gente se dedica a esto. Porque claro, el otro miedo que siempre había era, pues ustedes de profesores no va a vivir, ¿de qué va a vivir? ¿De dar clases? O sea, eso no se puede vivir. El tema es económico. Entonces, por otro lado, pues claro, aquí es como, allá es una academia que uno dice, bueno, es una academia que vive de eso. Y pues vive, pues no con muchos Mercedes, pero vive bien. Entonces, pues también era como ver que trataba de poder. Entonces yo creo que había como un componente de ver que era posible vivir, pero por el otro lado era
Yo veía que se necesitaba tiempo para entender la disciplina. Y ahí es cuando yo también descubro que quizás tener tiempo para estudiar, cuando se va y solo tiene tiempo para estudiar, lavar ropa y cocinar comida fea, que esa es como la experiencia de vivir solo, fuera del país. Y solo tiene como tiempo eso y los recreos, pues casi que no está estudiando. Y dije, bueno, a mí me gusta esto, o sea, a mí me gusta estudiar, a mí me gusta estudiar, y será que puedo hacer de mi vida estudiar, o sea, y no solamente como estudiar para acá, no, o sea, que la vida sea estudiar. Y bueno, a mí me gusta esto, o sea, me gusta esta experiencia de estar estudiando y dedicarle tiempo a esto. Entonces ahí fue como el cambio. Yo creo que también tener tiempo solo, la soledad es clave en este oficio. Y ahí fue. En todo este camino académico, Jorge ha conocido personas que han dejado huella en él, que han influido en sus intereses e inquietudes, personas que de alguna manera lo impulsaron a ser lo que es ahora. Jorge, ya hablando de los profesores y de su director de tesis de Kennedy, quisiéramos preguntarle acerca de profesores que le hayan marcado especialmente, que lo recuerde con gratitud. Sí, pues. Yo en el pregrado, si empezaba con el pregrado, pues Roberto Vidal fue clave para mí, y Diego López, fueron como, si me preguntan así, esos dos claves en el pregrado, yo creo que fueron ellos dos, y diría un tercero, que fue mi profesor de obligaciones y contratos en la Javeriana, que fue Sergio Muñoz. Sergio Muñoz es un profesor, digamos que en lo clásico, digamos en esa crítica, era muy serio, digamos, y yo creo que no, pues primero obligaciones y contratos fueron 2 años con un profesor que lo formó en 2 materias nucleares claves ahí. Entonces yo creo que eso fue como fundamental. Ellos, digamos que era como la mejor versión de lo clásico y las mejores versiones de las otras perspectivas. Eso yo le agradezco a la Javeriana, de todos modos, haber tenido como ese contraste y haber tenido ejemplos muy buenos de lo clásico y digamos del nuevo derecho que está en los 90s, como también hubo ejemplos había por ejemplo clases desastrosas, o sea, entonces uno esperaba constitucional del carajo, José Gregorio Hernández, no, pues José Gregorio estaba en la corte, él iba muy poco, iba a la magistrado auxiliar, y yo tenía la sensación de que cuando uno se leía las sentencias de José Gregorio, como José Gregorio explicaba lo que estaba pasando adentro de la corte, y después que uno veía a un Carlos Gaviria en un foro, decía, ¿es la misma corte de la que están hablando? O sea, como que la reflexión de lo que estaba pasando y de lo que estaba atravesando era muy distinta. Yo creo que ya después José Gregorio y otra gente de los magistrados conservadores se montan en un proyecto de corte más activa, pero en los mediados de los 90, cuando a mí me toca, 96, 97, todavía es como algo muy extraño, pero era interesante. Aquí en la maestría, cuando llegué acá, yo no sé, o sea, hubo mucha gente que para mí fue muy interesante. Como profesor de dictar clase, Mauricio Regido. O sea, Mauricio, digamos que como profesor en la cátedra, y yo ya aprendí muchísimo a él de su precisión, de cómo esforzarse en ser precisos, en hacer tipo de preguntas claves conceptuales, pero con unos contextos claves. O sea, Mauricio fue como muy revelador. Y digamos, la parte pues de Diego, que ha sido profesor mío, pues yo creo que todos fueron muy influyentes. Daniel Bonilla, como en el mismo estilo de Mauricio, como en eso les aprendí. Y por otro lado, y el tipo de preguntas, o sea, y de cómo hacer unas clases críticas, fue más con Elena y Isabel Cristina. Yo estaba en una clase que fue súper influyente para mí, que fue Teorías Críticas del Derecho. Y era un seminario pequeño, y me acuerdo que ahí estaba Nicolás García, que estaba en clase ahorita acá, está en el postdoctorado acá. Nicolás Figueroa, perdón. Nicolás Figueroa está acabando, y me acuerdo que él estaba en esa clase, y fue un momento muy, muy chévere. Ahí salimos varios: Juana Dávila, que Juana está terminando un doctorado en antropología. ¿Quién más estábamos ahí? Laura Porras, que está terminando su tesis doctoral en York y trabaja en el Rosario. Ahí está Laura Rico, no sé, Laura Rico ya publicó un libro hace poquito, pero habíamos varios que terminamos como en la academia, ahí terminamos como varios en esa clase. Y afuera, ¿quiénes fueron? A mí una persona que me dio 2 vueltas fue Richard Parker en Derecho Constitucional. No es tan famoso, pero digamos que era
cómo enseñaba uno derecho, cómo un populista enseña derecho constitucional. Entonces esto era como escepticismo respecto de las cortes, esta gente sí son una toga aristocrática, de hecho, entonces cuando uno cuenta la historia del derecho constitucional y cuando él daba la clase, estudió clase de derecho constitucional, pues él contando cómo finalmente había sido una corte que se conservatizó y él era parte del movimiento de derechos civiles de los 70 y bueno, entonces yo creo que él fue mi profesor más influyente en clase, yo diría que en Harvard fue él, o sea, para que me dijo como un cambio radical y los otros que yo diría así también muy interesantes fueron pues Duncan Kennedy, su clase, y Morton Horowitz en historia del derecho. Yo creo que esos tres, y seguro que se me está olvidando aquí gente que también digo, súper interesante, súper chévere, pero llegar a que esos tres afuera, bueno, y hubo una persona que no fue profesor mío, pero que llegó a Harvard cuando yo me estaba yendo y terminamos con un diálogo súper importante y que todavía lo tenemos y que está influenciando mi trabajo hoy, en un diálogo a veces de oposición, pero es Samuel Moyle, digamos, hablamos como frecuentemente. Entonces, él llegó a Harvard cuando yo estaba terminando, entonces me leía mi tesis y tuvimos ahí como unos diálogos chéveres y luego cuando estaba yo en la Javeriana lo invité y vino acá, y bueno, hemos tenido ahí como un diálogo fluido, entonces yo creo que es otra persona y hoy, entonces ya no lo influencian a uno los profesores sino colegas, ya son colegas que empiezan a marcarlo, entonces hay más gente. Robert Carl en Princeton que sacó el libro de Forgotten Peace, con él estamos trabajando mucho. Héctor Hoyos en la facultad de literatura, de estudios latinoamericanos y de literatura ibérica y latinoamericana en Stanford. Entonces ya como que uno empieza, todo el tiempo uno lo está influenciando a gente, entonces uno casi siempre le pregunta cuál es la influencia de los profesores, pero también hay una influencia muy grande entre los estudiantes que yo creo que también es clave. Yo tengo pues muchos amigos que incluso fueron más influyentes que los profesores. Me acuerdo más de las conversaciones con los amigos que a veces de las clases de los profesores. Hay una idea por allá que los profesores alguna cosa sabia le dijeron a uno, pero a veces uno entiende, es más un buen estudiante, como de los compañeros de uno que están ahí hablando y uno dice y siguen en contacto. Sí. Hay una pregunta ya como para ir cerrando este podcast y es, bueno, son dos en realidad. Una, de las clases que da ahorita, ¿cuál es la que más le gusta? ¿Y por qué? Y la segunda es si nos puede contar un poquito como sus temas de investigación actuales y su trabajo que está haciendo ahorita. Sí. Pues la segunda está más fácil, pero la primera, ¿cuál es la clásica? No me gusta las que estoy dando ahorita. Yo no sé. Puede invertir el orden si quiere. No sé, yo... Pensando cuál es la clase que más me gusta, yo digamos que a veces siento que es historia de las instituciones, pero hay veces es constitucional. Este semestre estoy dando constitucional, un seminario en el doctorado de métodos de investigación y la historia de las instituciones. Son este semestre, esas tres. Y yo creo que, Saki, pues no, es difícil jerarquizar. Yo creo que a veces, dependiendo del trabajo de investigación, porque las dos preguntas están conectadas, dependiendo del trabajo de investigación que uno está haciendo en un momento determinado y lo que está escribiendo, termina inevitablemente o metiéndole más la ficha a una de las clases porque le toca, por lo que está escribiendo, y entonces en ese semestre uno se le vuelve esa clase la favorita, porque preparar la clase es al mismo tiempo el trabajo de investigación que uno está haciendo. Entonces yo creo que en este semestre he estado muy enamorado de mi clase, de historia, ¿sabes? De esta hora de dictar historia, es porque he estado echándole como mucha cabeza a un proyecto que estoy ahora que es una historia es como una prehistoria de los derechos humanos en Colombia. Es un proyecto que es la idea de sacar un libro y yo creo que el manuscrito va a estar listo el próximo año. Y en efecto, ese proyecto de investigación se convirtió luego en el libro titulado Revolución, Democracia y Paz, Trayectorias de los Derechos Humanos en Colombia, 1973-1985, que fue publicado por la editorial Tirán-Lo Blanc en el año 2019. Sobre digamos que gran parte de las historias de derechos humanos que hay sobre Colombia, aunque arrancan a finales de los 80 y los 90. Hay un libro muy famoso de una antropóloga que se llama Winifred Tate, la antropóloga, el libro se llama Counting the Dead, y es sobre el movimiento de derechos humanos en Colombia en los años 90, sobre todo. Y lo que yo estoy tratando de hacer es como la prehistoria de los años 70 y los 80 y de cómo se fue formando el movimiento en esos años. Porque creo que hay un diálogo interesante con la gente que está haciendo historia global de derechos humanos. Porque la gente que hace historia global de derechos humanos, entre ellos Moy, pero también lo que ha habido desde
man que era Amnistía Internacional, Hopgood, bueno, un poco de gente hablando de derechos humanos, hablan como de los años 70 como el momento de irrupción de derechos humanos, y es un momento de irrupción en donde dice, la tesis de Moy es de la última utopía. Entonces la última utopía es la idea de que los derechos humanos arrancan y echan al traste unos proyectos revolucionarios socialistas. Entonces él dice, la gente dejó de pensar en la revolución socialista y ahora piensa que para llegar a un mundo mejor era la conciencia de derechos humanos. Y yo estoy como muy escéptico de esa tesis en Colombia porque precisamente a finales de los 70 es la radicalización del movimiento armado. Entonces el proyecto en el que estoy ahora es, bueno, esta gente de derechos humanos, sí es cierto que la gente empieza a hablar de derechos humanos, pero la gente en Colombia a mediados de los 70, pero lo que estoy haciendo es mostrando cómo todavía no está desligado el discurso de derechos humanos a la insurrección armada al principio de los años 70. Entonces, por ejemplo, es gente hablando del activismo de derechos humanos. Mi primer capítulo del libro, los aquí, voy a chiviar, una placa, ¿no? El primer capítulo del libro es contar, antes del Estatuto de Seguridad de Turbay, cómo la gente empieza a hablar de derechos humanos y empieza a aparecer en la revista alternativa en diferentes lugares. Lo igualan o lo que ven es la lucha por el preso político, la lucha por la defensa del preso político. Las personas que están detenidas, muchas veces en estado de sitio, otras veces no, y que son detenidas y que la gente tiene que, o que los activistas empiezan a decir, la defensa de los derechos humanos es la defensa del preso político, porque el preso político, que es el que está condenado por rebelión, por sedición, es el luchador por el pueblo, todo este cuento. Entonces va como por en esa orden. El segundo capítulo del libro habla como una transformación que se empieza a producir por los años, a finales de los 70 con el Estatuto de Seguridad de Turbay, y es como el Estatuto de Seguridad de Turbay, que hace una represión un poco más amplia, empieza a hacer que caiga en la red mucha gente que no estaba en el movimiento de insurrección. Entonces los finales de los 70 es como el movimiento de derechos humanos se empieza a desligar de la izquierda histórica y empieza a adquirir una entidad distinta. Mucha gente, o sea, hay un libro de un politólogo, Sebastián Vitaraca, que habla como de cómo fue la toma de la embajada, el momento clave. Yo creo que la toma de la embajada no es como, es un momento clave en un sentido, pero ahí todavía en la toma de la embajada está el tema de la guerrilla utilizando derechos humanos, la M19 tomándosela para que liberen a sus políticos y diciendo que hay tortura, pero el otro lado está como una élite civil que está llegando al discurso de derechos humanos, que no viene del movimiento social, sino que viene de la alta política, que hay un personaje clave, es Alfredo Vázquez Carrizosa, que es abogado, el tipo es conservador, entonces es una figura muy interesante para mí, conservador, canciller de Misael Pastrana, y convoca el Foro por los Derechos Humanos para tratar de empezar a hablar y crear una ONG ya que se va a llamar Comité Permanente de Derechos Humanos, ya no, el otro era Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Es el segundo. Y el tercer capítulo es cuando el Estado lo institucionaliza, cuando el Estado dice, no, sí hay que hablar de derechos humanos y crear una oficina, todavía está en construcción y tiene que lidiar con el paramilitarismo, todo ese proyecto. Entonces ese es el proyecto actual, son como 3 momentos, 3 partes. Sin duda, la vida en la academia no es fácil, pero es un camino en el que muchos estudiantes han pensado seriamente. Por eso, Jorge nos deja algunos consejos que pueden resultar de mucha ayuda. Jorge, finalmente ya para cerrar el podcast, quisiéramos preguntarle, ¿usted qué consejos le daría a un estudiante de pregrado que quiere dedicarse a la academia? Uno siempre como que da estos consejos como pensándose en lo que a uno le funcionó, entonces es un poquito extraño, ¿no? Es un poquito extraño porque a mí me funcionaron algunas cosas, pero tuve una suerte gigante, ¿no? Entonces, no sé, ese es el camino. Y ya, lo primero es que le pierdan el miedo, ¿sí? Porque uno tiene miedo de dedicarse al tema académico, uno con que le pierdan el miedo a pensar que ese es un camino que es financieramente duro y económicamente difícil. Es un camino, en todo el mundo, o sea, si uno también mira en todo el mundo, la gente que se dedica a la academia, por regla general, gana menos que lo que gana un abogado con los grandes pleitos. Y eso pasa en todo el mundo, o sea, proporcionalmente se gana menos. O sea, yo veía a profesores de Harvard diciendo, bueno, y aquí ganamos un poco menos, pero se gana una buena... Sí, eso incluso pasa allá. Yo diría, bueno, primero es perderle el miedo a eso, o sea, hay una vida digna en la academia. Es un primer miedo. Y yo creo que uno tiene que tener eso en la cabeza cuando está estudiando, porque es una...
Yo me acuerdo de un discurso de grado fascinante por Esteban Costaín en la Javeriana, y lo invitan a dar el discurso de grados de los abogados y dice, ustedes acaban de gastar o sea, papás, acá es el cálculo de cuántos se graduaban y cuánta plata había invertida en la gente que se estaba graduando. Es increíble que sigamos gastando tanta plata en la educación y cómo la justificamos. Entonces, claro, uno tiene como esta sensación práctica de que, bueno, hay un sector, hay un sistema capitalista y hay que cobrar por los servicios. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo es que tomen ciertos tipos de riesgos, o sea, que tomen ciertos tipos de riesgos en el sentido de, yo creo que esto es más consejo como para profesional en general. Muchas veces uno termina alineándose en sectores de ejercicio profesional que lo hacen profundamente infeliz, pero no se atreve a cambiar. Entonces yo creo que esto es más como un consejo en general, o sea, en general para desde cualquier cuestión de lugar profesional o camino profesional que estén siguiendo. Hay veces que la gente empieza a estudiar, a trabajar en la firma o en el sector público, en lo que sea, y es profundamente infeliz. Yo creo que cuando sean profundamente infelices, que tomen un riesgo a cambiar y a voltear la mesa y hacerlo radicalmente, o sea, que no le pierdan el miedo a romperse radicalmente con eso. Lo tercero que yo diría, entonces este digamos que es más concreto con el tema académico. Yo creo que una de las cosas más interesantes es que se atrevan a leer por fuera de las clases, que se atrevan a leer por fuera de los profesores. Y yo creo que eso es como una cuestión supremamente importante, porque uno a veces los profesores lo van marcando como por algunos lados, pero yo creo que hay como unos niveles de autogestión del conocimiento que ustedes también, que alguien que le interesa a la academia debería hacerlo, y que armen grupos entre ustedes muchas veces como si... Yo tengo como un poquito de alergia a la dirección del profesor en todo el proyecto académico en las universidades, entonces como que la autonomía de ustedes es súper importante. O sea, y aquí pasa mucho, a veces hay grupitos que van leyendo y van armando y a veces invitan a un profesor, a veces no. Pero el punto es como que ustedes mismos vayan generando como comunidad entre ustedes los que les interesa académicamente el asunto. Yo creo que eso es algo que se echa de menos en el ejercicio actual de la propia academia, y es que nos cuesta un trabajo trabajar en comunidad brutal. Y yo creo que eso fue porque cada uno de nosotros empezaba como lee esto y entonces yo leo esto y entonces voy a ir a hablar con este profesor y entonces me voy a convertir en consentido de este profesor para que este profesor después me recomiende y me escriba una carta de recomendación y me meta allá. Yo creo que eso digamos fue el error de mi generación, porque un error, una cuestión que volvió este ejercicio académico una cosita como muy individualista. Entonces lo otro que yo creo, la academia se hace como en comunidad y entonces tengan como esa idea de construir comunidades alrededor de eso. Por último, Jorge invita a pensarnos en una pregunta clave y que trasciende al campo de la academia jurídica. ¿Cuál es el compromiso político de nuestra generación que nos está moviendo? Y lo último que les diría es, una de las cosas que a mí más me ha costado trabajo actualmente es tratar de entenderme generacionalmente para tener como un proyecto político diferenciado que me motiva a mí a entender por qué quiero conocer más y para qué. O sea, ese para qué tiene como una pregunta existencial. Entonces, yo por ejemplo, oigo y les oigo los podcasts de toda la generación de los constituyentes con esta fe en la Asamblea Constituyente y en el proceso y el movimiento estudiantil y todo eso. Yo decía, y los oí, ¿no? Entonces, que envidia tener esa fe en ese proceso. O sea, soy muy cínico, muy escéptico, no puedo, y a veces me parece como hasta bizarro que tengan esa fe tan profunda en esa asamblea y ese movimiento estudiantil, donde votaron 1.400.000, votó más gente para el Congreso, pero ellos se sintieron empoderados, sacaron la Constitución y luego trabajaron en la Corte Constitucional y los derechos fundamentales y creen profundamente en que ese fue el proyecto. Digamos que una de las cosas que más me ha costado trabajo generacionalmente fue y ha sido mi generación identificar cuál es el proyecto generacional nuestro. Y yo creo que eso se debió a que la pregunta principal era qué queremos hacer profesionalmente y no cuáles son los compromisos políticos que queremos avanzar. Y entonces ahora yo creo que yo le llego tarde, 10 años tarde a esta pregunta de cuál es el compromiso político que está haciendo. Entonces estoy tratando de entender, ya estoy como empezando a entenderlo, ya estoy empezando a entender como cuál es el rol. Por ejemplo, entonces en la academia lo que estaba viendo, lo que les decía, la gente de los 90 estaba preocupada por el formalismo y el antiformalismo. Esa pregunta no puede seguir siendo la pregunta de mi generación de los 90, o sea, ya no nos preocupaba.
Entonces ya estábamos en un mundo distinto, hay que hacer construcciones teóricas distintas. Entonces yo creo que la pregunta también sería interesante para todos, es cuál es el proyecto político que nos está moviendo, de impacto social, de impacto político, de impacto en el conocimiento, que no sea solamente replicar el oficio, sino replicar un impacto político de algo muy particular que a su generación les interesa. ¿Y cuál es esa ruptura generacional de ustedes? Que eso es la clave, la identidad. Ustedes tienen que tener una ruptura en donde se mata al padre, figurativamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por contarnos todas estas anécdotas. A ustedes, gracias, estuvo súper chévere la conversación. Gracias por escucharnos. Los invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter como @unauniandes. En nuestro próximo episodio les traemos la entrevista hecha a Daniel Bonilla por los integrantes del comité editorial Juan Camilo Bada y Miguel Ángel Ala sobre el colonialismo académico y las dinámicas de la geopolítica del conocimiento.